ahora para darle la bienvenida a nuestro queridísimo Horacio Franco, el queridísimo maestro Horacio Franco. Me hasta me pongo nervioso al presentarlo. Querido Horacio, te saludo con mucho gusto. Querido, ay, ya me pusiste Frasco. Me encantó. Horacio Frasco, eso quedó muy bien. Franco y muy franco, ¿no? Yo soy Franco. Aquí Gracias, está querido. aquí nuestro querido Horacio. Horacio, por cierto, te quería comentar la semana pasada, me llegó uno de estos recuerdos del Facebook de una presentación que tuviste a la que asistí. Me gustó mucho verte en esta presentación. Pues vamos con la orquesta primero, platicando con ellos, siempre con esa sencillez. Tú no me conocías en aquel entonces, fue hace aproximadamente unos 13 años, ¿no? Wow. Me acordé mucho de esto y pues te doy la bienvenida, el maestro Horacio Franco, aquí en Sin Censura. ¿Cómo estás? Qué gustazo, querido. Desde hace mucho que no platicábamos, me da mucho gusto verte. Todos los días te veo, pero ahora platicar contigo me da mucho más gusto. Muy bien, muy contento de que hayas mencionado ahorita los semilleros culturales, porque fíjate que quería comentarte y comentarle al público de Sin Censura de todos los canales, que ya estoy aquí en el chat también en otro teléfono viendo lo que van a escribir, que los semilleros culturales no es nada más una cuestión de una ocurrencia, es quizás el proyecto artístico, cultural y de gestión a las comunidades más importante que ha tenido este sexenio. Y yo creo que haya habido, fíjate que sí, lo voy a decir, solamente en una mañanera he oído que mencionan a este proyecto con un poco más de detenimiento y a Esther Hernández, que es la directora de vinculación cultural que está por debajo de la Secretaría de Cultura. Esther Hernández es una gran gestora y ha sido posible gracias a su trabajo hacer este programa que no es otra cosa más que la inclusión de las artes, de las artes escénicas, de las artes visuales, también de todas las artes, ¿no? Y de una culturización extenuante, extensiva y maravillosa a la mayoría de las poblaciones alejadas aunque nunca habían tenido de niños y adolescentes contacto con la cultura y con las artes. Se han ido a de veras hacer un trabajo de enseñanza de artes y de cultura, música, danza, tocan, cantan en coros, hacen un trabajo espectacular en cada uno de los estados. Y muchos de los artistas de mi gremio y del gremio de la cultura con mayúscula, que están muy enojados con este gobierno porque no ha habido, mm, según ellos, más recursos y más apoyo, según esto, a la cultura y a las artes, los mismos que de las becas del CONACYT, etcétera, etcétera. Bueno, ya lo sabemos, ¿no? Que ya lo desmintieron hace una semana o hace dos, no, hace una semana. Se lo desmintió quién eran las mentiras, Elizabeth García Vilchis. Pero muchos de mi gremio, artistas encumbrados, artistas, colegas que aprecio mucho incluso, que son muy buenos, pero que no se dan cuenta que durante sexenios enteros, nuestros gremios citadinos, intelectuales, culturales, si bien que no teníamos ninguna afiliación partidista ni nada, no era tampoco por conveniencia de nada, estábamos apoyados seguimos estando apoyados por becas, seguimos estando apoyados, ya no tanto como antes, porque antes había un dispendio muy grande en la cultura. Hoy ya no. Ya ese dispendio, que era mucho para pagarle 10, 15 veces más de lo que le pagaban a cualquier mexicano, a cualquier artista extranjero, echar la casa por la ventana y hacer negocios, obviamente, ya nos está dando. ¿En qué se está usando ese dinero? En apoyar a estos niños de comunidades marginadas y a enseñarles instrumentos tradicionales, a hacer poesía. Bueno, mira, esto se refleja cada año, y se los digo, pues está funcionando. Hacen talleres y escuelas y todo en las comunidades durante todo el año, y aquí los vienen a juntar en septiembre, octubre, para hacer en Huastepec, en un campo muy grande de aprendizaje, en todo lo que son los balnearios y los hospedajes de Huastepec. Ahí albergan a los niños para hacer talleres ya en conjunto y presentar todo el trabajo, hacer un trabajo maravilloso que se cristaliza en el Auditorio Nacional en un espectáculo llamado Tengo un sueño, que es un sueño de espectáculo. Yo el año pasado, ya me he presentado varias veces, pero este año
pasado fue muy, muy, muy redondo, muy bonito, donde todo el público acaba llorando de ver a niños del norte, sí, niños de 1,80 con niños indígenas de Guerrero, bailando todos con unas coreografías súper bien puestas, tocando en orquesta colectivamente, cantando en unos coros afinadísimos, haciendo poesía en lenguas indígenas. Bueno, te mueres de la alegría al ver cómo está funcionando este proyecto que ha sido muy, pero muy poco cacareado por el gobierno. Y ahora, precisamente, el 15 de septiembre, voy a estar yo también con ellos en el Zócalo. Esto es muy importante, querido, porque la gente no se da cuenta de que los privilegiados que éramos todos los artistas, sí, no digo que no, el PRI y después el PAN con esta colita de apoyo a la cultura de los 40, 50, 60, 70, 80, no, sí tuvo obviamente a bien tener a los artistas, dijéramos, protegidos dentro de un nicho gubernamental, dentro de un protectorado, porque la iniciativa privada pues casi nunca patrocinó nada, porque no le daban facilidades, porque no había esa cultura de la iniciativa privada de masivamente apoyar, ¿sabes? Como Estados Unidos, tú lo sabes muy bien, en Estados Unidos no hay el apoyo del gobierno casi para nada, ¿no? Todo es iniciativa privada, pero aquí lo hizo el gobierno y lo hicieron bien, ¿eh? En los 50, 60, pero se fue desvirtuando. Y hoy por hoy, el gobierno lo que hizo es retomar todo ese apoyo, pero no para los mismos. Ahora sí, para lograr un proceso de igualdad cultural, de igualdad social y de sacar a estos niños de comunidades marginadas pues en un peligro inminente que siempre han estado desde sexenios anteriores de meterse al crimen organizado, de no tener, además de tener una culturización chatarra propiciada por los medios masivos de comunicación, que son lo único que pueden ver en muchas comunidades, ¿no? Porque no tienen internet, porque solamente tienen los canales de la televisión comercial. Y ahí es donde hacen un pueblo chatarrizado, más aparte que les llega, lo único que les llega de comida, lo primero, pues son los pastelitos con nombre de animal, ¿no? O las papitas fritas o los refrescos de cola, que es lo que los tiene verdaderamente ya diabéticos, ya malnutridos. Y pues es un círculo vicioso, fue un plan con maña para desvirtuar y para verdaderamente, pues sí, chatarrizar al pueblo mexicano de una manera mezquina, ruin y a largo plazo, así como de homeopatía, dosis de homeopatía, anticultural, antisalud, anti todo. Sí, exactamente, que creo que es lo que tenemos que poner siempre sobre la mesa. Eh, este tipo de actitudes anticulturales, esta idea de suprimir la educación, ahora que hablamos con esta batalla que existe en contra de los libros de texto gratuitos, por ejemplo, querido Horacio, hoy que vemos un ataque a lo que está bien, a lo que es lo correcto, lo ortopédico, al hablar de la cultura, del arte, de la educación, podemos pensar en cómo es que nos mantuvieron con una bota en el cuello mediante la ignorancia que intentaban establecer en nuestra sociedad con esos medios de comunicación corporativos y sus programas terribles. Y esto provocó que se mantuviera en el poder esa ultraderecha. Muchos pensamos, querido, y le voy a pedir al equipo que nos grabe, muchos podríamos pensar que México pues se ha mantenido con una derecha moderada durante mucho tiempo, que a lo mejor después de la Revolución Mexicana fue una especie de gobierno de centro izquierda para luego centro derecha, pero no. Hubo serios puntos en nuestra historia en los que verdaderamente se vivió la ultraderecha. Ahí están los gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz, de Luis Echeverría, hasta cierto punto el de José López Portillo, que fueron gobiernos verdaderamente de ultraderecha. Se ha exhibido una y otra vez la relación que existía incluso entre Díaz Ordaz y Echeverría con la CIA, la Agencia de Investigaciones de los Estados Unidos. Y bueno, pues ni hablar de las masacres en las que incurrieron estos infames verdaderos representantes de la ultraderecha. Hoy que podemos pensar en esos movimientos que marcaron dictaduras en Sudamérica, ahora que el presidente López Obrador estuvo ahí en Chile por los 50 años del golpe al doctor Salvador Allende. Creo que podemos poner esto sobre la mesa en cuanto a cómo es que ese tipo de gobiernos siempre buscaron mantener a la gente ignorante, a la gente lejos de la cultura. Fueron tan infames que incluso después de este golpe de Estado consiguieron detener al gran Víctor Jara, lo torturaron a muerte en el Estadio Chile, que hoy lleva su nombre, el Estadio Víctor Jara,
le cortaron, imagino, yo imagino que esto debe ser muy impactante para ti, Horacio, como músico. Le cortaron los dedos con un hacha y mientras le decían cosas horribles sobre, pues vamos, sus ideologías al maestro Víctor Jara, ¿no? En ese tipo de circunstancias, porque son enemigos los fascistas de la educación, de la cultura. Y hoy el presidente, pues los exhibió de cuerpo entero. Hoy, querido Horacio, querido público consentidor, hoy el presidente habla de cómo es que no podemos hablar ni siquiera de una centro izquierda, de una centro derecha, una derecha moderada. Todas las derechas son iguales, es una derecha que siempre tiende hacia la ultraderecha, hacia el fascismo, y exhibe de la forma más horrenda a un tipejo que en estos momentos pues sigue teniendo mucho impacto ahí en Argentina. Este tipo que se apellida Milei y que pues recientemente incluso se le fue al cuello al Papa Francisco, que mire, yo se lo digo, usted puede ser ateo, agnóstico, como el querido maestro Horacio Franco, o incluso de algún otro tipo de denominación o religión, pero hay que reconocer que el Papa Francisco ha sido pues vamos, un cambio inherente en todas las cosas respecto a la Iglesia Católica. Ya para ya escucharte a ti, Horacio, yo he hablado mucho, pero quiero compartirle a usted que estando en Azteca, cuando fue a visitar el Papa Francisco México, invitaron ahí a unos legionarios de Cristo y yo los escuché decir, bueno, pues venimos aquí a ser parte de las transmisiones y eso, pero no nos queda nada bien el Papa comunista, así le llaman algunos curas al Papa Francisco. ¿Qué opinas de esto, Horacio? ¿Qué opinas de esta, pues este avance desafortunado de la derecha que se niega a morir en una sociedad en la que ya no cabe? A ver, las derechas siempre han existido, siempre existieron en la historia de la humanidad, porque es una parte de nuestra corteza cerebral mezquina y de dominación hacia los demás, de exacerbación del ego, del poder que te da, la satisfacción que te da tener el poder de decisión sobre los demás, de tener los beneficios materiales, ¿no? Que te da el hecho de ser o que está alguien arriba de alguien y no considerarlo como igual. Entonces, esa es una derecha que tenemos, o que si los seres humanos no saben controlar desde su cerebro y de sus enfermedades emocionales, como vemos lógicamente que están, que son de las cuales son producto muy diferente, obviamente, muy disímbolo, Donald Trump, Eduardo Verástegui, Milei, ¿no? Eh, Marco Cortés, obviamente, de todas sus debilidades, sus carencias intelectuales, como la de Marco Cortés, o Xochitl Gálvez incluso, que se dice de izquierda, pero bueno, ese es más bien oportuno. Luego hablamos de Xochitl, porque es interesante su caso psicológicamente hablando. Y no soy psicólogo, soy músico y soy ciudadano, pero uno no puede dejar de ver. Yo tengo ya más de 40 años de dar clase, ¿no? Y obviamente te vuelves muy observador ante las reacciones, aunque sea de música, de hacer música, pero ante las reacciones de cómo funciona el cerebro de la gente, cómo es acomodaticio o no, o adaptable o inteligente, y entonces te das cuenta que todos estos cerebros que mencioné ahorita tienen carencias emocionales o traumas. Sandra Cuevas, con la entrevista, yo no había visto la entrevista que le hizo Sabina Berman a Sandra Cuevas, y es impresionante, o sea, independientemente de ser un ser humano con virtudes, son lo que yo creo que sí las tiene, ¿no? Tanto virtudes como defectos tenemos todos, y yo respeto mucho que cada quien tenga las virtudes y los defectos que tenga, pero tienes que saber, tienes que aprender a lidiar con ello, ¿no? Entonces, el problema con las ultraderechas es que en primer lugar, ponen de parapeto, ¿no? Como Milei, a, a un sistema que es el socialismo o el comunismo, ¿no? Exacerbado, cuando estos sistemas ya se vio que no funcionaron y que si hoy por hoy hay países como Cuba o como Nicaragua, pero hablando de Cuba y Venezuela en este caso, que están con ese mismo régimen es porque los tienen bloqueadísimos, es porque no, Estados Unidos ha hecho un papel de veras muy lamentable bloqueando económicamente estos países que no tienen el gobierno que a ellos se les da la gana. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no, porque por sus pistolas, ¿no? Es Estados Unidos el que ha sido la policía del mundo desde siempre. Bueno, eso por una parte.
Y por otra, pues el hecho de que con este poder que te da el dinero y el dinero que te da el poder, vas a poder controlar la vida de los demás, que ha sido también, y no nos hagamos tontos, ha sido también el lema de la Iglesia Católica durante siglos enteros, del dominar, el indoctrinar y el hacer con la cultura de la culpa, con la cultura culpígena que ellos mismos idearon y que ocasionó tantas muertes y tantas guerras, pues han tenido la sartén por el mango. Y ahora resulta que siempre va a haber alguien más arriba de la iglesia que la insulta o que insulta al líder de la iglesia, que es el Papa Francisco, que es el primer papa un poco más revolucionario que los demás, porque al revolucionario anterior lo mataron impune y vilmente, que fue Albino Luciani, Juan Pablo I, ¿no? En los años 70, y que obviamente el Papa Francisco quiere, o si por él fuera, yo estoy seguro que si por él fuera, hubiera querido hacer ya un cisma dentro de la iglesia, un cierto tipo de teología de la más liberación, más cercana a la teología de la liberación de Marcel Lefebvre, pero no ha podido porque la resistencia y el dinero que da el poder y el poder que da el dinero en los sectores de la iglesia dominantes y controladores es muy grande, es muy, muy grande. Entonces, claro, Javier Milei está con ellos, está con esa gente que le da el dinero, que le da el poder, que le da, y aparte es muy ignorante, ¿no? Y es muy ignorante por ignorante e insensible, históricamente hablando, porque no se da cuenta de todo lo que está diciendo, de toda la sarta de mentiras que está diciendo, igual que Eduardo Verástegui, igual que Marco Cortés, igual, o sea, es una misma ideología, es una misma parte enferma del cerebro humano, no es que haya que reprimir, hay que saber lidiar con ella de una manera racional. Todos tenemos en un momento dado, sí, tendencias a dominar a alguien o tendencias a controlar, pero esas tendencias a controlar deben ser total y absolutamente trabajadas y eliminadas si están causándole daño a los demás y sobre todo a ti, porque a mi ley no me digan que no le causa daño decir esto. O sea, el decir eso contra un líder religioso de tales dimensiones, de tal magnitud, es escupir para arriba. El llamarlo idiota es escupir para arriba. O sea, no piensas las consecuencias. El hacer lo que hace Sandra Cuevas en sus actos, no, o sea, son cosas que se tienen que medir. Las palabras, mira, yo que soy ateo, ¿no? Decía un ex mío que todas las palabras llevan a Dios, ¿no? Todas las palabras traen implícitas a Dios. Bueno, si crees en Dios, todas las palabras que dices, los hechos, pero sobre todo las palabras que vas diciendo y sobre todo como figura pública, pues llevan algo implícito que vas a tener que enmendar o que reconocer algún momento, ¿no? Entonces, las ultraderechas son un peligro para el mundo porque lo que quieren es controlar, es hacer todavía más aguda la cuestión de la diferencia entre ricos y pobres con el neoliberalismo, que el neoliberalismo es finalmente un producto. El primer gobierno neoliberal que hubo en América Latina pues fue el de Chile, el de Augusto Pinochet, no nos hagamos tontos, ¿no? ¿No? En fin, es evidentemente una tendencia del ser humano muy negativa. En cambio, el socialismo, en cambio, la igualdad de derechos, la igualdad entre seres humanos es una cuestión muy cristiana, es una cuestión muy de los grandes líderes morales y religiosos que ha habido en el mundo. Entonces, esta gente no entiende que no es por el control a los demás, sino es por el autocontrol, es por el autoconocimiento. Por eso, por ejemplo, si yo me iría con alguna religión, sería con el budismo, porque el budismo te enseña a vivir y dejar vivir, a ser tú mismo y a respetar a los demás, al entorno y sobre todo, pues respetarte a ti mismo. Yo creo que una gente que le llama idiota al Papa en ese sentido, como Milei, como Javier Milei, no, en verdad no se respeta a sí mismo. Yo creo que una persona que está diciendo un día una cosa, que eres socialista o que eres trotskista y luego que estás con el PRI y luego quemas la bandera, o no sé qué hizo, la piñata del PRI, como los enseñó hoy el presidente, o lo que sea, como Xochitl Gálvez, no se respeta a sí mismo, no es congruente con lo que dice. Alguien congruente, y él lo dijo el presidente hoy, hace ratito en la conferencia, congruencia. Nada más. Entonces, alguien como Eduardo Verástegui, ¿no? Alguien como Eduardo Verástegui, que bueno, ya sabemos que antes tenía su pareja hombre, y si es homosexual, pues si no lo quiere ser y no lo quiere reconocer, pues que lo trabaje, sí, pero que no salga con esto, porque finalmente, ¿qué preparación tiene Eduardo Verástegui para poder guiar un país? El estar con los niños tratados, la trata de niños, eso te da a ti el conocimiento profundo que tiene gente como Andrés Manuel López Obrador de haber recorrido un país
años enteros para ser presidente y con todas las de la ley. Lo estamos viendo cómo está forjando un cambio que está apenas empezando a consolidar. Pues Genaro Arátegui no lo tiene ni Gálvez. Es más, ninguna de las corcholatas le llegaba, o sea, o sea, no es que no le llegaran a la cuestión de que no lo pueden hacer, es que para igualar a este politicazo que tenemos como presidente está muy difícil. Y eso lo saben ellos, ¿eh? Lo saben. Por eso la reacción de Brad, por eso las reacciones mismas de Monreal, y bueno, ya hablaremos de eso después, ya hablé mucho. No, al contrario, no, 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 es que siempre es muy importante escuchar estas disertaciones que haces, querido Horacio, muy importantes, con unas reflexiones muy, muy fuertes, totalmente de acuerdo contigo en esto de pues, la falta de congruencia de muchos políticos, de muchos personas. Me gustaría que, si tienes tiempo, vayamos un poco más a fondo con esto. Y terminamos, sí, con lo de Monreal, lo de Claudia Sheinbaum y etcétera, pero voy a pedir al equipo que nos grabe porque efectivamente hoy, para cerrar la conferencia de prensa mañanera, el presidente López Obrador pide que le pongan, por favor, la imagen de una Xóchitl Gálvez, pues pegándole a la piñata del PRI. No sé si nos la pueden mostrar por ahí, don David, en pantalla. Nada más para ir ilustrando el clip 17, el presidente comenta que en medio de la corrupción, pues los priistas terminan agarrados de la mano de los panistas y que lo único que los diferencia es que mientras los priistas son corruptos cínicos, los panistas son corruptos hipócritas. Para sustentar sus dichos, comenta que en ambos partidos sostenían una cosa hace un tiempo y ahora sostienen otra. Y le pide a Jesús Ramírez Cuevas que le ponga ese video en el que sale, así dice él, la señora Xóchitl, ¿no? Rompiendo una piñata del PRI, asegurando ya al final el presidente, ¿saben qué se necesita para transformar un país? Autoridad moral, congruencia, si no, no se puede. Y sabes qué, Horacio, me puse a pensar en ese momento cómo es que ha habido fachos, ha habido conservadores, ha habido personajes de la derecha o de la oposición en estos momentos que siempre han sido así, y se les respeta, ¿no? O sea, el mismo comandante Borolas, que es para mí el político más nefario que existe, el presidente mexicano más nefario que hemos tenido, pues siempre ha sido así, como es, ¿no? Siempre ha sido así, Felipe Calderón. Al hablar de los medios de comunicación, quiero mencionarte que tan pronto el presidente López Obrador ganó las elecciones, surgieron como hongos después de la lluvia una cantidad exorbitante de moneros que pues de talento no tienen nada, son puros tachones y están mejores los tachones de mi niña en el kinder que los que tienen estos personajazos, pero sí había uno que siempre se identificó con la ultraderecha, que siempre pues fue exhibido como un fascista, el monero Calderón, Paco Calderón. Ese, mira, se le respeta porque siempre ha sido un fascista. ¿Cómo se le puede respetar? ¿Cómo puede la gente, podría la gente confiar en alguien tan incongruente como Xóchitl Gálvez, que constantemente se está contradiciendo a sí misma, que ha sido cachada en la mentira una y otra vez y que es una señora a la que le encanta la payasada? No sé si quieras elaborar un poco más sobre esa incongruencia que pues muchas veces no solo destruye personalidades, sino candidaturas políticas. Mira, yo creo que su nombre de presidenta va a ser Xochitl Lincoln, ¿no? Lincoln Congruente, de plano. Se va a considerar descendiente de Lincoln, pero de la incongruencia. La incongruencia de Xochitl es producto de, aparte de es una cuestión de conducta, es una cuestión de aprendizaje, es una cuestión de preparación en la vida, es una cuestión de desubicación, de no estar contento con lo que puedes hacer, si no estás descontento con lo que eres en realidad y quieres pretender ser otra cosa. Esa es una cuestión que nos educaron mucho los mexicanos por este sentimiento de inferioridad del mestizaje, ¿no? De que solamente los criollos, ¿no? La gente blanca que venía de España era la que nos iba, o era la que tenía la sartén por el mango y nos quería dominar. Entonces, yo no dudo que Xochitl tenga como yo tengo, mira, yo me hice la prueba genética y tengo 55% de sangre indígena y estoy muy contento con ella y tengo otras de veras de negros y de todo el mundo tengo yo. Tenemos todos los mexicanos, somos mestizos.
tenemos sangre negra porque vinieron negros también aquí, tenemos sangre indígena porque eran los habitantes originales, ¿no? Tenemos sangre europea, sí, claro, pero eso es lo de menos. Lo que más importa, si eres, yo también 1% de judío tengo, imagínate, o sea, también, o sea, todos somos multirraciales en este país, o la mayoría, a menos que seas hijo de padres puramente orientales o puramente africanos, y hayas nacido en México, bueno, ya, pero todos tenemos, no importa la sangre que tengas, lo que importa es precisamente cómo lidias tú con el estigma en México que nos han dejado, ¿no? A partir de la dominación española, de que los indígenas son inferiores o que los mestizos son más superiores que los indígenas puros y que los más fregones o los que tienen más privilegios son los caucásicos, ¿no? Los europeos aquí. Pero entonces, bueno, el lidiar con eso, el lidiar con una cultura donde, aunque seas empresario política, si ella se metió a la política después de ser empresaria, sea como sea, bueno, ok, perfecto, nadie dice que no, ¿no? Yo me podría meter a la política, cosa que nunca lo haría, pero, ok, te metes a la política, pero aprendes esos paradigmas de la política donde todo es tranza, todo es esconder, todo es, o sea, si eres tranza, pues es lo típico del que no tranza no avanza, que decía no, ¿quién decía esto? No, el que no tranza no avanza era López Portillo o era, no me acuerdo quién, Fue en ese sexenio donde comenzaron a hacer este planteamiento. Y fíjate, yo fui a una escuela privada y en la escuela privada a la que fui, en una de las clases que teníamos en algún momento de filosofía, se exploraba este concepto, ¿no? Para supuestamente sacar adelante y etcétera, ¿no? Pues que tranza y no avanza es lo más terrible que podríamos hablar en la formación de alguien, ¿no? En uno de esos sexenios fue que se dijo, no fue ningún presidente, obviamente, pero en ese sentido, porque el que decía la corrupción somos todos era López Portillo, me acuerdo muy bien. Pero bueno, no importa. El estigma de ser político, de ser policía, de pertenecer al Estado, realmente permeó y por eso Peña Nieto muy impulsivamente dijo es una cuestión cultural. No es que sea una cuestión cultural per se, es una cuestión aprendida por un sistema donde si no transabas, si no pertenecías a esa grey que todo lo hacía por debajo del agua en lo oscurito y con cochupos y tranzas, no podías obtener lo que querías. Un policía que no transaba, ¿no? No podía aspirar a una mejor vida porque con el sueldo que ganaba no podía, evidentemente, sostener a su familia o tenía una calidad de vida muy inferior o muy por debajo de los estándares. Bueno, eso ya lo sabemos, lo tenemos que asimilar como pueblo, pero se tiene que decir siempre, se tiene que tener siempre la conciencia, ¿no? Y lo que me gusta de los libros de texto es que esa conciencia colectiva, por lo menos la hacen, no por lo menos, por mucho, y qué bueno que la están haciendo mucho más reciente y mucho más rica para que tengamos una cultura de la colectividad muy por encima de todo eso que aprendimos con esos estigmas que estoy diciendo. En México hay un sistema de apartheid, aunque no lo crean, o de sociedad de castas como en la India, realmente. O sea, el día que reconozcamos eso más abiertamente, vamos a ver evolucionado de una manera más integral como pueblo, para que salgamos adelante como una sociedad más unida. Mientras no, va a seguir habiendo precisamente un apartheid, va a seguir habiendo una división entre clases sociales, como dicen que, que lo propicia es el presidente, claro que no, y él mismo lo ha dicho, no se hagan tontos. La división, la polarización ha estado desde siempre, nunca se ha visto erradicada en realidad, ¿no? Los que la tenemos que erradicar, pues somos nosotros. Entonces, en este sentido, Xochitl es víctima de eso. Xochitl Gálvez es víctima también de una educación donde se le inculcó, y mira, es que conozco muchísima gente así, ¿no? De precisamente para lograr lo que quieres, tienes que quedar bien con Dios y con el diablo, o sea, tienes que quedar bien con todo mundo. Y al tratar de quedar bien con todo mundo, vas a quedar mal con alguien. ¿Por qué? Porque el tratar de quedar bien con todas las verdades, estás sacando como un silogismo de lógica, estás sacando una mentira. Entonces vives en una mentira. Si tú quieres en un momento dado sacar tu verdad y ser congruente, pues sosténla y apóyala. No primero apoyes a un partido y después o te rompas una piñata y ahora ya te vas por conveniencia. No digas que eres indígena
cuando no hablas una lengua y cuando quieres usarlo, como tú bien dices, todos los días lo dices y de veras me gusta oírlo porque finalmente es algo que tú sabes lo mal visto que es en Estados Unidos el apropiarse de una cultura que no es tuya, pues, ¿no? Entonces, obviamente ahí Xochitl lo que hace es ser incongruente, 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 incongruente y no tener aparte una verdad que ella defiende, porque pues hoy está con la derecha, pero defiendes el aborto, pero esto, pero lo demás allá, y sales diciendo cada cosa, hoy viajas en una bicicleta que no apenas puedes manejar y al otro día ya nunca más aparece, y etcétera, 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 etcétera. O sea, todos los asegúnes que yo le veo a Xochitl, con todo el respeto que me merece como persona, no lo, y luego pues las cosas que hace con las investigaciones de sin embargo de Daniela Barragán, etcétera, etcétera. Yo creo que en ese sentido la gente no se chupa el dedo y la gente lo tiene que ver más profundamente. Pero ¿dónde se va a ver eso? ¿Dónde va a caerse esta fatuidad, este fuego fatuo, este producto mercadotécnico inflado? Pues en los debates con Claudio Sheinbaum, obviamente, ¿no? Donde pues finalmente Claudio Sheinbaum ha sido, o sea, además Xochitl fue electa solamente una vez como jefe de gobierno y todos los demás creo que ha tenido, si mal no recuerdo, pues puestos legislativos plurinominales. Entonces, eso independientemente, pues también dice mucho. Pero yo creo que donde la puerca va a torcer el rabo, como dice el dicho, es en los debates precisamente con Claudio Sheinbaum y bueno, pues ya con Eduardo Verástegui, que no tendrá nada más que decir más que rezar el rosario y los niños, que tiene razón en los niños, o sea, nadie quiere que los niños sean tratados como objeto de nada, pero pues no tiene una plataforma de praxis política y de praxis gubernamental que pues no la tiene más que, de todos los candidatos que estamos viendo ahorita, pues más que Sheinbaum, ¿no? Y si Ebrard se va a Movimiento Ciudadano, ¿no? Si se hace el gran desfavor él mismo de irse a Movimiento Ciudadano, pues obviamente lo vamos a ver con Marcelo también, pero pues, todo depende de la gente cómo vea precisamente este cambio en Marcelo, pues, ¿no? Pero Xochitl es una gran, gran, gran incongruencia, es una mujer pues sí, es inteligente, nadie dice que no, ¿eh? Pero todo depende de cómo usas tu inteligencia, todo depende de cómo usas tu capacidad mental y tu capacidad emocional y tu capacidad de ser tú mismo para ser tú mismo. Ella es ella misma, no lo sé. O sea, no nada más por psicológicamente hablando, como te disfrazas y haces shows y haces cosas que verdaderamente, pues no es que sean de mal gusto, son ocurrencias, y una tras otra y tras otra, tras otra. Xochitl ha vivido de ocurrencias, ha vivido o sea, no se ha mencionado mucho esto, ¿no? Pero ahí se los encargo, que mencionen cuando fue a la casa gris allá en Estados Unidos de veras a espiar al hijo de Andrés Manuel, ¿no? A Andrés Manuel López Beltrán, donde dices, híjole, es que es terrible que hagas esto ya como legislador, o sea, te rebaja de una manera soez, procaz, ¿no? Y bueno, pues ahora sí que, pues tú misma vas a cosechar lo que sembraste y estás sembrando eso, ¿no? Pero el peligro inminente es que la gente que no está informada, la gente que se va con la finta, ah, vea la foto que sacaste hoy al principio del programa del Universal como un referente y diga, no, hombre, mira, la prensa está con ella, mira, los grandes están con ella, los empresarios están con ella, pero pues no, realmente no, los empresarios también se van a dar cuenta porque no se chupan el dedo y a los empresarios no les ha ido mal, que no se hagan tontos, los que están en contra de López Obrador fiera y ferozmente y van a seguir estando y odiándolo con toda su alma, son a los que sí se han visto afectados sus intereses multimillonarios que pues siguen siendo millonarios ellos, pero pues son tan codiciosos, están tan enfermos emocionalmente por ese dinero que no están ganando o que tienen que pagar de impuestos, que pues están destilando su veneno y su odio gratuitamente, porque todo eso, mi querido, como boomerang, yo no soy religioso, no soy creyente, pero todo el odio que echas sí se te regresa. Sí, sí, existe el karma. Te iba a decir que en el caso de Verástegui, creo que yo sí encuentro una peligrosidad. Fíjate, Horacio y querido público consentidor, que he estado platicando con gente que es muy católica, ¿eh? Muy, muy católica, muy creyente, muy, pues puedes decirlo así, buena gente. ¿Eh? Platicado incluso con gente que pertenece a nuestro público consentidor, que hemos conocido en nuestras corresponsalías o que hemos conocido allá fuera de Palacio Nacional y que me tienen por ahí como contacto en el WhatsApp y me explican que hasta cierto punto
sí se podrían ver atraídos por los planteamientos que hace Verástegui en cuanto al aborto, en cuanto a muchas circunstancias que son precisamente típicas de la religiosidad de algunas personas. Y que pues por esa parte lo ven bien, pero por la otra, efectivamente lo ven como el falso profeta, lo ven como la serpiente, pero en los temas que para su religiosidad amerita, pues ahí sí podrían verse un poco más convencidos por alguien como Eduardo Verástegui. Yo creo que ahí también haría falta que esta gente que a lo mejor puede ser engañada por esta serpiente llamada Eduardo Verástegui, sepa quién verdaderamente es ese personaje. Se hable precisamente de la congruencia de la que habla Horacio y de la que habla el presidente López Obrador. Yo estoy convencido de que una persona puede renacer, ¿no? Y puede cambiar absolutamente en su actuar. No creo que sea el caso de Verástegui. En mi opinión, es el equivalente a lo que se planteó hace más de 2000 años, incluso en los evangelios, al hablar del falso profeta. Es un tipo que simple y sencillamente está viendo por sus intereses, y ahí lo tenemos, ¿no? Ahí lo tenemos siendo muy, muy cercano a las élites, tan cercano a las élites que estuvo en el avión de Peña Nieto, en ese palacio flotante de Enrique Peña Nieto. Ha sido un personaje, pues, que ha tenido un par de controversias por ahí. Estaba leyendo, Horacio, una nota que no creo que vale la pena tanto comentarla a profundidad porque es de Radio Fórmula Espectáculos, pero dice Eduardo Verástegui podría ser citado en la Fiscalía de la Ciudad de México por participar en una orgía. Bueno, yo no sé qué tenga eso de delito, si se trata de una orgía con menores de edad, a lo mejor y sí, ¿no? Pero esto viene a colación de lo que nos comentabas. Está haciendo una película en la que supuestamente se denuncia la trata de personas. Imagínense ahora, tendría que estar, según Radio Fórmula, siendo investigado por esta circunstancia que yo la parte penal que le veo es que pues en todo caso hubieran personas menores de edad en dicha orgía en la que habría participado y que reporta, insisto, Radio Fórmula. Yo sí creo que existe una peligrosidad en este tipo de personajes y sus discursos vacíos que apelan a esa religiosidad. Y haría en todo caso, querido Horacio, un llamado a que simple y sencillamente nos demos cuenta de la realidad, que podemos ser muy creyentes en ciertas cosas, muy religiosos en ciertas cosas, pero al hablar de esa religión, también hay que hablar de la tolerancia. La mayoría de las religiones, a menos que sea el satanismo, habla de tolerancia, de amor al prójimo, de respeto a los demás, ¿no? Y este señor para nada respeta a los demás. No sé qué opinas tú, Horacio. ¿Qué te puedo decir pues es de veras y la ultraderecha, ¿no? De veras y esa gente, todo el foro que se reunió aquí en el hotel de Santa Fe, ¿no? En el Westin de Santa Fe, no quieren respetar a nada que no sea lo que sus cánones les dicta. ¿Y cuáles son sus cánones? ¿No? Bueno, obviamente ya vemos el famoso lobby indígena, el lobby de las minorías sexuales, el lobby o sea, el lobby socialista, ¿no? ¿Cuál lobby socialista? O sea, es que son fantasmas que ellos se crean porque como no tienen un sustento más que religioso, además religioso, que no tiene nada que ver con los evangelios, ¿eh? O sea, yo me he leído los evangelios, conozco suficientemente, no soy experto en ellos, pero conozco tanto los cuatro como los apócrifos también, y ninguna doctrina religiosa, ni los evangelios, ni nada te dicen, ¿no? El Antiguo Testamento es otra cosa, pero el Nuevo Testamento, si estás basándote en en la filosofía cristiana, ninguno te dice eso que dicen ellos. Entonces, están haciendo castillos en el aire, están, están igual que la derecha mexicana, o sea, que la oposición, no que la derecha, que la oposición mexicana, sin un proyecto real de nación, económicamente hablando, socialmente hablando, culturalmente hablando, filosóficamente hablando, y sobre todo, pues con derechos para todos los mexicanos, ¿no? Entonces las mujeres
que en un momento van a querer abortar, no lo van a poder hacer, van a ser criminalizadas y metidas a la cárcel. Digo, hasta la Suprema Corte ya lo superó, ¿no? Digo, la Suprema Corte que obviamente tiene 99% de asegúnes y una de cal por las que van de arena con lo de la despenalización del aborto, que se me hace verdaderamente un gran logro, y los felicito. Por eso hay que felicitar o sea, no a quien no merece. No, esta despenalización del aborto fue un adelanto social muy grande propiciado por la Suprema Corte, el cual que hay que cacarear también, y hay que ver finalmente que ya nos merecíamos eso como una nación de avanzada, como una nación quiere entrar al primer mundo finalmente, ¿no? Y pues nada, o sea, Verástegui y la ultraderecha, aunque sí tú los consideres peligrosos, peligrosos en cuanto a que a largo plazo podrían, entre comillas, indoctrinar a más gente, podrían tener un séquito más grande, pero como aquí está diciendo el público, estaba yo leyendo hace ratito los comentarios, no, somos creyentes, sí, pero no somos muchos, y aparte de no ser muchos, la gente sabe perfectamente que Dios, si existe y si creen en él, nunca ha gobernado ningún país. O sea, que me digan qué país ha sido gobernado por Dios y le ha ido maravillosamente bien, para que pues entonces sí votemos por Verástegui porque va a gobernar a través de Dios, ¿no? No dice su lema, ¿no? Es primero Dios, pueblo y ¿qué no? Dios. Se me olvidó lo que dicen, a ver, recuérdame, Toño, porque Mira, es tienen Dios, Dios, patria y hogar, patria Dios, patria y, Dios. y familia. Y Fíjate que, familia, sí. y que es un concepto que se robaron de los Boy Scouts, ¿eh? Que eso es lo más triste de todo. Los principios de los Boy Scouts, pero mire, estamos hablando desde tiempos de Baden-Powell, que por cierto también era un profascista terrible, ¿no? Si no fascista, sí colonialista Baden-Powell, ¿no? Pero al hablar del movimiento Scout, pues sí fue algo propositivo, ¿no? Con lo que buscaba sacar a los jóvenes y a las jóvenes de esas pandillas en las que se desarrollaban en Inglaterra, y luego fue algo que se extendió a nivel mundial. No se funda sobre una base conservadora, pero sí tiene como principios eso, ¿no? Dios, patria y hogar, así se llama, ¿no? Esos son los tres principios de los scouts, por decirlo así, al pensar en que pues uno debe tener alguna creencia sin importar de qué denominación, tiene que ser cercano a su patria, no tanto nacionalismo, sino patriotismo, y hogar se refiere a la familia, ser cercano a su familia, etcétera, etcétera, como principios de los scouts, pero hubo una cantidad impresionante de copias al movimiento scout, y en estas está ¿cómo se llama? Jürgen, las juventudes hitlerianas, los Hitler-Jürgen, ¿no? Hitlerjugend, sí. Que intentaron copiar absolutamente el movimiento scout, y de ahí nace esta idea de la ultraderecha de utilizar esos tres principios que son de los Boy Scouts para sus plataformas políticas. Imagínate, ¿no? Para ellos se roban ese concepto y lo vuelven completamente ultraderechoso, lo vuelven completamente conservador, ¿no? Entonces el concepto de ellos es Dios, patria y familia, pero es un concepto robado de los scouts. Pues sí, mira, cuando no tienes nada que ofrecer como candidato a gobernar, cuando no tienes nada que ofrecer como oposición, cuando tu proyecto de nación es nulo y está alimentado por el odio, como en la oposición mexicana, bueno, por el simple odio irracional ciego, porque no te saliste con la tuya, precisamente, ¿no? Y lo estamos viendo con Marcelo también, y lo siento mucho decirlo así, pero yo me pongo en sus zapatos, ¿no? Siempre se ha salido bien con la suya y esta vez no, entonces por eso que está haciendo lo que está haciendo, pero la oposición no se salió con la suya porque no pudo derrumbar en 5 años. Fíjate qué tan grande es la imagen de Andrés Manuel López Obrador, no la imagen, los actos, los hechos, la mañanera, la obra pública, las pensiones, todo, qué tan grande es lo que está haciendo el cambio que está haciendo Andrés Manuel, que toda esta basura informativa, todas estas mentiras, es que son mentiras tras mentiras, tras mentiras, tras mentiras, tras mentiras, y todo el golpe blando que trataron de hacer, incluso el lawfare que están tratando de hacer junto con el Poder Judicial, no les está funcionando. Entonces, claro, decíamos hace 4 años, ¿te acuerdas, Toño? De que están desesperados, sí, pero hoy ya no están desesperados, están en el paroxismo de la desesperación, están en el paroxismo ya de cortarse la yugular o las venas con una galleta María, como dicen por ahí, porque finalmente no lo van a lograr, no lo van a lograr, y espero que no, ahora sí que como diría Beatriz Pajés, ¿verdad? Ahora sí desde su trinchera, no ocasionen una cosa peor, un magnicidio, ojalá que no, porque finalmente sí sería
de veras ya sería la situación última, sería como la solución final de Heydrich, ¿no? En 1942, que decide exterminar a los judíos. Bueno, decidir exterminar a una persona o a un político así, pues sería verdaderamente ya aberrante, siniestro, totalmente ya un caos, ¿no? Espero que no, el presidente siempre lo dice y lo pondera de una manera muy táctica, muy inteligente y muy política. Dice que se han portado bien, dice que no han hecho tonterías, no han hecho violencia. Y sí, tiene razón. La cuestión es que ya vieron que no. Y al ver que no, obviamente sacan un producto inflado, un producto totalmente mercadotécnico sin ningún sustento como Xochitl Gálvez, ¿no? O la misma ultraderecha quiere empezar a figurar con el mote de que vamos a gobernar a través de Dios y reza el rosario y vamos a poner una figura de vista agradable, bueno, ya no tanto, pero digo, era un bombón cuando era jovencito, Eduardo Verástegui, además con una gran presencia, con todo un señor, como lo quieren ver, o como lo quieren hacer ver, ¿no? Un empresario, un productor, un actor de Televisa, ¿no? El mismo efecto Peña Nieto, si tú quieres, ¿no? Y no va por ahí la cosa, o sea, porque las cosas sin sustento nunca se sostienen. Por eso las pirámides de Egipto, la de Teotihuacán, siguen existiendo, porque tienen un sustento arquitectónico y de construcción y de ingeniería bárbaros, tremebundos. O sea, es por eso que hablamos todavía de Benito Juárez, es por eso que hablamos todavía de grandes estadistas como Alejandro Magno, como quien quiera si mandes, ¿no? De líderes morales como Jesucristo, como Buda, como Gandhi, donde finalmente lo que importa son es el proyecto que tienen, o sea, todos ellos, toda la gente importante en este mundo, ha tenido un proyecto que ha trascendido porque se llevó a cabo de una manera metodológica, aunque uno no lo crea, ¿no? Toda la metodología después de la reconstrucción, de la construcción de la cristiandad, por ejemplo, pues fue una metodología que funcionó bastante bien. Lo tomaron para dominar, sí, pero finalmente lo tomaron como una religión que hoy es la más importante de Occidente, o el mismo Islam también, nos guste o no, o pues toda la institución de las democracias, ¿no? La Revolución Francesa, todo esto en un momento dado fue sembrado, fue fraguado con proyectos importantes que no estaban basados, en primer lugar, en un proyecto sexenal. Y yo creo que muy poco se ha hablado, creo yo, ¿no? Ahora sí que grábenos, don David, porque creo que muy poco se ha hablado de que antes el defecto mayor de México como nación se llamaba sexenio. Porque aunque fueran del mismo partido, perdón, cada presidente nuevo, borrón, cuenta nueva y todo lo que hizo el anterior, aunque haya sido de mi mismo partido o de mi misma ideología, estaba mal. Creo que por primera vez hoy en México se va a dar una transición de la mano, si es que ojalá que sí, ya la tiene ganada Morena en ese sentido, pero va a haber una transición mucho más, no es hablar de una transición tersa, es hablar de una continuidad, que es lo que México necesitaba desde hace muchísimo tiempo, una continuidad que ningún presidente, ni Peña Nieto, ni Calderón con Peña Nieto, no, ni Cedillo con Calderón, ni Fox Calderón, perdón, ni Cedillo con nadie menos con Cedillo, hoy le dieron lo mismo. Eso que necesitaba era un proyecto a largo plazo de continuidad. ¿Qué es lo que está ofreciendo la 4T? Pues una continuidad a partir de un proyecto que se gestó desde hace más de 20 años con Andrés Manuel como movimiento y que hoy por hoy está trascendiendo ya a partir de 6 años con alguien que ya lo está cimentando, pero que tiene que seguir. Si la gente no ve eso, si la gente no ve eso y va a votar por una fatuidad, por una ocurrencia de la derecha y por seguir las palabras tan impulsivas y compulsivas tanto de Marco Cortés como de Xochitl, y digo, obviamente todas las palabras desacreditadas de Alito Moreno y las otras del señor ¿cómo se llama? Jesús Zambrano, con toda su ira, con todo su coraje que tiene en la vida y por la vida y para la vida y hacia la vida, pues entonces el pueblo mexicano se merecerá un gobierno como el de Xochitl Gálvez y otra vez que vuelvan los mismos a hacer lo mismo y a borrar
y cuenta nueva con muchas peores consecuencias. Yo tengo la confianza en que si gana Claudia Sheinbaum la presidencia, o gane quien gane de Morena, que seguro digo, Morena es ya Claudia Sheinbaum, no nos hagamos tontos, pero en un momento dado, cualquiera de ellos hubiera sido Ebrard, hubiera sido Adán Augusto, hubiera seguido el paradigma de Andrés Manuel, porque es muy fuerte y es muy trascendental, les guste o no les guste a la oposición. Entonces, si la oposición quiere ser digna, si quiere ser fuerte, si quiere ser respetada, si quiere ser votada, pues que presente un proyectito de nación no sostenido por el ángel de la dependencia, ¿verdad? No sostenido en la seguridad por cabeza de vaca. O sea, es que escupen para arriba, Tony, son muy torpes. Sí, definitivamente. O sea, ¿a quién se le ocurre poner pues, como encargado de la seguridad a alguien como cabeza de vaca o al encargado del proyecto a José Ángel Gurría que no termina de estar en la mente de los mexicanos con sus infamias, ¿no? Ninguno de esos dos es verdaderamente ridículo. Ella nada más falta que pongan a Calderón como secretario de Seguridad Pública, no sé, ¿no? Es ridículo. ¿Pero qué te parece que vamos precisamente a esa, la transición de la que hablas, tan anhelada, una transición que pues está dando en otro tipo de términos, ¿no? En una continuidad que efectivamente es lo que el país necesitaba desde hace mucho tiempo y le pido al equipo que nos grabe. Efectivamente, Claudia Sheinbaum suma ayer a su equipo de trabajo a Dan Augusto López Hernández y una sorpresa, ¿no? Ricardo Monreal, al primero lo nombra coordinador político, al segundo lo nombra coordinador de organización y enlace territorial. Y a ver, ayer, querido Horacio, nos enfrascamos en un debate, Vicente, el maestro Ricardo Sevilla y tu servidor, por precisamente pues vamos, la presencia de alguien como Ricardo Monreal. Yo desde un principio aseguro, y que estoy convencido de eso, en que efectivamente aporta muchísimo a la campaña de Claudia Sheinbaum alguien como Ricardo Monreal, no porque vaya a llegar con una cantidad de votos o porque vaya a llegar con una gran plataforma política que no tiene, ¿no? Evidentemente no tiene mucho respaldo, sino por el gran colmillo político que tiene, por lo muy buen operador político que es, lo agresivo en cuanto a la operación política, y ahora le agregaría porque siempre es mucho mejor tener a tus enemigos cerca y de alguna u otra forma controlarlos que tenerlos como tus enemigos. Ayer el maestro Sevilla decía que no, que bueno, él no estaba de acuerdo conmigo porque en cualquier momento alguien como Ricardo Monreal podría ser capaz de dar la puñalada trapera, ¿no? Que es alguien que así se ha exhibido muy cercano a las élites, muy cercano a la oposición y que en todo caso podría de alguna otra forma traicionar al movimiento ya estando tan cerca de Claudia Sheinbaum. Yo creo que y lo digo con mucho respeto, para el Monreal, ¿no? Es un monstruo necesario como lo fue en su momento Manuel Bartlett. Mucha gente conoce evidentemente la cuestionable carrera y paso por la política de Manuel Bartlett, pero para poder enfrentar a los intereses de pues los de las élites precisamente en cuanto a cuestiones energéticas se necesitaba un monstruo para enfrentarse precisamente a esos otros monstruos, ¿no? Esa es la realidad de este caso y el presidente pone a Manuel Bartlett como director de la Comisión Federal de Electricidad. Hoy creo que es la misma jugada al integrar a alguien como Ricardo Monreal, que efectivamente ya nos ha enseñado sus colmillos, nos ha enseñado su cercanía a la derecha, su cercanía a las élites, su cercanía a la oposición, pero que pues podría aportar de alguna otra forma a la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum. No sé qué opines tú, Horacio. Mira, son actos políticos, actos de, para y por y hacia políticos, donde, como bien dices, yo vi la muy interesante discusión que tuvieron ayer con mi querido Ricardo, y creo que tuviste con Ricardo, pero son devenires, son conductas de políticos que los ciudadanos si lo vemos por encimita, obviamente, si no entendemos la mentalidad de un político, de cómo es, de qué facturas tienes que pagar, porque en la política, si en la vida las facturas se pagan siempre. Comes bien o comes mal, siempre vas a pagar una factura. Haces ejercicio o no haces, vas a pagar una factura. Tienes sexo o no tienes sexo, vas a pagar una factura. Siempre vas a pagar una factura de cualquier manera, ¿no?
¿no? Es lógico, pero en la política se pagan muy rápido y se pagan muy caro también. Se pagan muy caro porque es gente que está en la mira, porque es gente que maneja mucha gente, que es un pueblo, ¿no? Entero. Es gente que maneja un país, es gente que maneja un partido político con millones de personas. Entonces, todo eso hace que las facturas que pagues, mira, las facturas que está pagando Biden, las facturas que está pagando Trump, las facturas que pagó incluso el mismo Obama, pues, ¿no? Las facturas que pagó Hitler, la factura que pagó Echeverría o Díaz Ordaz, o Salinas de Gortari. Esas son facturas altísimas que si no tienes o la entereza o el cinismo para soportar todo lo que se te viene encima, pues obviamente truenas, ¿no? Truenas y como Alan García de Perú, pues te suicidas, pues, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Yo creo que son tejes y manejes políticos que son como bien dijiste ahorita, que estabas hablando y que lo dijeron ayer, es mejor tener al enemigo en casa. Ahora, Ricardo Monreal no es un enemigo. Ricardo Monreal es un político de una cepa, pues ahora que sepa la bola, pero no, de una cepa muy a la antigua, muy tradicional, donde sigues manejando los paradigmas de decir de los políticos priistas y de tu bien decir, ¿no? A la Talina Fernández, el político del bien decir, y el político pues siempre ser proclive al bien, ¿no? Cuando pues no es que siempre lo quieras hacer, ¿no? No es que siempre seas congruente, pero eso hace que fíjate qué interesante, porque antes nos valía un comino, una reverenda madre, perdón mi francés, pero nos valía madre, si un político era cínico, como lo fueron tantos presidentes o expresidentes o secretarios de gobernación, porque el pueblo nunca se sintió apto para juzgar o para manifestarse o para poder, sí, manifestar su opinión porque no se hablaba de política y porque no se hablaba de política, porque los políticos eran intocables y porque si hablabas de política públicamente, no es que fuera incorrecto o como subir los codos a la mesa, no, te podían, o sea, ya en un momento dado, cuando salías de ese closet, te podían amenazar, te podían matar, te podían desaparecer, pues estaba yo oyendo que Claudia Sheinbaum por haber protestado en la UNAM estuvo hasta en la cárcel, ¿no? Se lo dijo en una entrevista a Meme Yamel, creo, y sí fue a Meme. Y bueno, para no hacer el cuento largo aquí, son cosas de políticos, entre políticos, son deudas, son concertaciones que le llaman, pues te voy a dar no es privilegio, sino esta función, porque voy a aprovechar también lo que sabes hacer muy bien. Claro, son operadores políticos reales. Ricardo Monreal es un operador político de primera, ¿no? Que su ego le haya ganado en un momento dado, que su ambición le haya ganado y que tuvo el error más grande de su vida, yo creo, haber puesto ahí a Sandra Cuevas, pero bueno, es harina de otro costal, pero los ha tenido. Pero nadie desconfía en que Ricardo Monreal es un político de cepa y de proceder, ¿no? Entonces, cuando tú tienes a una persona tan poderosa, ejecutivamente hablando, como es Ricardo Monreal, trabajando en una alianza contigo para bien de ello, ¿no? O sea, ya dijo, lo dijo muy honestamente, yo creo que aquí hay que reconocer la honestidad, que no creo que sea nada más, no sea hipocresía y de dientes para afuera, de Ricardo Monreal, tanto como la del jovencito Colosio, que me pareció muy acertado lo que dijo, ¿no? Porque finalmente ya le quitó al Reforma o al Norte las expectativas de que iba a ser candidato a la presidencia. No, pero Ricardo Monreal es una persona que sí tiene el know-how, sí tiene es como decir, sí, Marcelo Ebrard no es buen político. No, claro que sí, Marcelo Ebrard no trabaja bien, claro que sí, pese a que en la Secretaría de Relaciones Exteriores hay mucha gente que lo detesta y hay mucha gente que está muy inconforme con el trabajo que hizo como canciller, no fuera de México, no con, porque sí, tú has dicho mucho, ¿no? Precisamente que la relación con Estados Unidos, que sí se le puso al frente dignamente a Donald Trump y todo eso, pero hay que hacer una investigación en lo que no hicieron en Cancillería en tiempos de Brad, ¿no? Entonces, yo nada más te le paso el costo. Tengo muchos amigos diplomáticos que están muy inconformes como tratadores diplomáticos de carrera, bla, bla, bla. Bueno, esa es otra cosa. Cuestionar a Ricardo Monreal como político yo creo que no viene el caso, un mal lugar, como dicen los abogados, pero obviamente, pues hay que tenerlo en casa, nada más, y está muy bien. Y Adán Augusto, pues también, o sea, Adán Augusto es una gente que trabajó muy bien como secretario de Gobernación, lo poco que trabajó digo, el poco tiempo que trabajó, ¿no? Y bueno, pues es una gente que está haciendo su gran labor como
como paladín de la 4T, ¿no? ¿Hasta dónde van a llegar sus ambiciones? Pues yo creo que Monreal ya lo vislumbró muy bien. Es mejor quedarte donde estás a pretender a lo que no vas a lograr nunca, cosa que no ha aprendido Marcelo. Marcelo todavía no lo aprende, está en todo su derecho, como dice el presidente, pero no es justo porque hay que oír la entrevista que le hicieron ayer los periodistas a este hombre de la casa encuestadora, no era en cuál era, no me acuerdo, pero híjole, véanla, porque está muy interesante, ¿no? Que ellos trataron de reventar, espero, o sea, no lo quiero decir así tan fuerte como lo dijo él, pero había datos fehacientes de que no había otra intención más que reventar la cuestión de la elección, ¿no? Reventar todo este proceso por parte de Ebrard, no lo quisiera creer así tan. Él muestra esos indicios, ¿no? Pero tú no puedes como político escupir para arriba y poner tus ambiciones personales que son genuinas y que son legítimas. Nadie dice que Marcelo no merece ser presidente de México, ¿eh? En verdad, no, yo a Marcelo lo admiro mucho, lo aprecio mucho a Marta Delgado, la quiero mucho y muy, muy bien. No conozco a la senadora, ese no fue su nombre, pero bueno, en fin, y a todo el personal que trabajó con él para esto, pero creo que se merecen algo mejor que salirse de Morena o que hacer un escándalo o que demostrar que fue un fraude. No, no, ahorita las cosas no están hablando para bollos, Toño, nada más. Sí, exactamente. Y ellos tendrían que buscar alguna forma de establecerse, como bien opinas, querido Horacio, en sus carreras políticas. Y en eso estoy convencido que no erra, por ejemplo, alguien como Ricardo Monreal, ¿no? Ahí sí, Ricardo Monreal, pues le está sabiendo jugar sus piezas perfectamente. Y mira, me llama mucho la atención un mensaje que me manda Martín PL, que constantemente participa aquí en Sin Censura, a quien le mandamos saludos. Dice, me pregunta él que si metería a mi enemigo a mi casa. Y yo, mire, sin hacer una apología al delito, se lo digo, ¿no? Sin hacer una apología al secuestro, pues, ¿no? Sino como una mera alegoría. Si yo supiera de alguien que le quiera hacer daño a mi familia y a mí, y si tuviera la posibilidad de meterlo al sótano de mi casa, a una jaulita donde lo pudiera estar vigilando, pues qué mejor, ¿no? Adelante, por supuesto que lo metería. Esto ha sido la alegoría en la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum, que lo metan a la jaulita. Ahora bien, es alguien, en mi opinión, Monreal, que tiene mucho contacto, con mucho contacto político, que, o sea, pues de verdad uno lo escucha hablar y tiene mucha labia de convencimiento, ¿no? ¿Se cree usted? Por supuesto que aporta a esa campaña. Ahí lo pueden tener en la jaulita que representa la campaña antes de que se vaya la campaña de Sandra Cuevas, ¿no? Así que, pues bueno, ahí queda. Y yo, ya para cerrar, querido Horacio, te quería compartir esta foto. La encontré, la estuve buscando por ahí, pero esta foto que va a poner don David en pantalla, que data del 5 de septiembre de 2015. Mira, no fueron 13 años, ¿no? Me manché. Fueron 8 años, hace 8 años, un sábado 5 de septiembre de 2015, te fui a ver junto a obviamente, la Capela Barroca de México y la Orquesta Escuela Carlos Chávez. Ahí ustedes interpretaron La Pasión según San Juan de Johann Sebastian Bach. Y recuerdo, este es un recuerdo que tenía yo de tantas veces que te fui a ver antes de que tú me conocieras a mí, de cómo es que pues siempre has tenido esa sencillez, ¿no? A diferencia de otros grandes de la música o grandes del mundo, como lo eres tú, llegaste así, ¿no? Con mucha cordialidad con tus compañeros en este ensayo previo, saludaste a la gente de manera muy, muy cordial y después ya, ¿no? Empezó pues vamos, esta hermosa presentación, ¿no? Ya en otro tipo de términos más formales, pero es un gran, gran recuerdo. Lo quería compartir contigo. Esta foto te la tomé yo desde ahí, desde las bancas, me parece que fue en el Palacio del Arzobispado, si no me equivoco, ya hace mucho tiempo. Ahí, y bueno, te lo quería compartir. Creo que está desconectado tu micrófono. No, se nos fue el audio
Se nos fue el audio de, no sé qué A equipo, ver, si fue. ya lo hice yo. Ya es que lo había encerrado. Pero mira, sí, qué gusto que te recuerdes híjole, es que ese concierto y esa pasión según San Juan fue memorable. Con el ensamble, ya me acordé, fue con la orquesta mía, la Orquesta Capela Barroca, y el ensamble escénico vocal, que es un ensamble. A ver, déjame ver, no, esta fue no, fue también la orquesta no, la Carlos Chávez. O sea, es todo, fíjate, todo eso es personal del Sistema Nacional de Fomento, que es el que está propiciando los semilleros también. O sea, es un grupo, eso se fundó en tiempos de Salinas, ¿eh? La orquesta Carlos Chávez. ¿Qué fue lo que pasó? Nada más para resumirle a la gente un poquito y tengo historia. La Orquesta Sinfónica Juvenil Carlos Chávez era una orquesta que con la misma corrupción y ostracismo del sistema de cultura en los años 90 y hacia el año 2000, empezó a viciarse y ya no era orquesta juvenil, ya había gente que tenía 45 años o 50 trabajando ahí y se tuvo que renovar. Sergio Vela hizo el muy buen papel de ya poner más candados y hacer una orquesta escuela de excelencia. Y a partir de ahí, a partir del sexenio pasado, ya la Orquesta Escuela Carlos Chávez empezó a dar frutos porque pusieron un plan académico muy, pero muy estricto, muy bueno, dirigidos por el maestro Eduardo García Barrios desde antes, y ahora en este sexenio, igual con Eduardo García Barrios, el Ganso, le decimos, es una de las mejores orquestas juveniles, o la mejor orquesta juvenil de México, junto con Eduardo Mata de la UNAM, que son becarios, jóvenes becarios, que además ahí en la Orquesta Escuela Carlos Chávez los preparan, o sea, tienen una educación de primera, con muy buenos maestros, becados, los alumnos, y salen muy bien preparados para trabajar en las orquestas. O sea, la Orquesta Escuela Carlos Chávez ha sido un detonante en el mejoramiento de la calidad y del nivel musical en México. Y ellos también, los alumnos y todos, muchos del personal también están involucrados en los semilleros creativos. O sea, es una retroalimentación maravillosa. Por eso dije al principio, hay que cacarear muchísimo, pero muchísimo más la labor enorme que está haciendo este gobierno, esta administración, en proteger culturalmente, con educación de calidad y con proyectos de gestión cultural masiva e incluyente a todos los sectores de la sociedad, como lo está haciendo este gobierno. Pero muchos artistas digo que no lo ven, no lo ven. No, es que no hay más becas. Si a ti ya te quitaron la beca, no. ¿Sigues teniendo tu beca? Sí. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que no nos han dado más dinero. Espérate tantito por ahí. Por ahí también alguien a quien yo quiero y admiro mucho. Es que ya en el Colegio Nacional ya no tenemos ni para champaña. A ver, espérate tantito. ¿Qué quieres? ¿Tomar champaña o ver que un niño de Guerrero indígena está tocando un violín de una manera maravillosa? O sea, yo prefiero mil veces ver a todos esos niños de comunidades marginadas que están haciendo obras maravillosas. Y sí, si a mí me quitan, yo nunca he tenido menos trabajo que en ese sexenio. Por parte de instituciones gubernamentales, de Bellas Artes, no me importa, no me importa porque yo he tragado todos los días, puedo pagar mis deudas todos los días, pero hay niños que no tenían nunca acceso ni facilidad para poder tocar un instrumento, cantar en un coro, que lo del canto coral, y tú lo sabes muy bien, es una de las actividades humanas más disciplinarias, más disciplinantes, por decirlo así, del planeta. Cantar en coro, tocar un instrumento en una banda, en una orquesta, híjole, eso es una maravilla. Qué bueno que está en todo México. ¿Qué más quieren? Y a mí mi papá me cuenta siempre que él, de chiquito, imagínate, los 4 o 5 años, sus papás lo metieron en un coro que tenía ahí unos padres y que el padre les daba unos cosas. A niños de 4 o 5 años, no, yo voy y le doy a ese padre, pero pues hasta por donde te cuento, pero les daba unos coscorrones y obviamente el ánimo de la disciplina, efectivamente, un coro es sumamente, esto al hablar de una situación micro, pero en una situación macro, un coro es muy demandante para cada miembro de ese coro, ¿no? Hay muchísimas circunstancias y qué bueno que lo podemos platicar con el maestro Horacio Franco aquí en Sin Censura. No sabes siempre el gusto que me da platicar aquí contigo, Horacio. Cuando vi en el chat que Ceci nos anunciaba que iba a estar con nosotros, hasta se me iluminó el rostro. Y dije, claro que sí, vámonos con él directamente. Y pues bueno, aquí estamos, Horacio. Yo te quiero agradecer a nombre del equipo de Sin Censura que te hayas conectado con nosotros, que nos hayas ofrecido estas muy importantes reflexiones y te pido por favor que también nos compartas tus redes sociales porque estás muy, muy activo, por ejemplo, ahí en Twitter X, ¿no? Siempre estás ahí al pendiente. Por favor, Pues mira, comparte.
Bueno, claro que sí. Es Horacio Franco en Twitter, y bueno, en X y en la otra nueva de Threads, y Horacio Franco Flautista en Instagram y Facebook. Ya realmente, fíjate, sabes que me da cada vez por escribir menos sobre opiniones políticas y eso, porque ya veo que en X lo único que desata son bots, ¿no? Y me da mucha flojera ya leerlos, ¿no? Sobre todo cuando, como a mí, como digo, como a ti y como a Vicente, nos dicen paleros, nos dicen que el régimen nos da dinero. O sea, yo siempre les digo, a ver, demuéstrenme que nos dan un peso el gobierno y todo lo que me dan, se los juro que se los doy de vuelta. En serio, ¿eh? O sea, yo dono dinero al que me demuestre que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a través de cualquier institución, me ha dado dinero por hablar bien de ellos. Sí, he tenido algunos conciertos por parte del gobierno. No digo que no, el gobierno me va a pagar el concierto de pasado mañana, del viernes, ¿no? O sea, digo, ni modo que no, pues sí, de lo que como son de mis conciertos, ¿no? Entonces, obviamente hay la gente, o sea, en las redes sociales cada vez están más contaminadas. Facebook no tanto, pero X de veras se ha vuelto de una manera ya muy, muy grotesca. O sea, la palabra es grotesca y abominable, así, ¿no? De que les pagan a bots para eso, ¿no? Y luego gente muy resentida también, que la revolución no les ha hecho justicia cuando realmente creo, tú, Toño, lo sabes muy bien también, que la revolución no te hace justicia antes de que te la hagas tú. Tú te haces justicia primero por tu trabajo, por tu disciplina, por tu calidad que ofreces como reportero, como periodista, como cronista o como locutor o como lo que sea, en el caso tuyo, ¿no? Yo como músico, como ciudadano, como ser humano, como todos, ¿no? Con los seres humanos. Pero pues no, la revolución no te va a hacer justicia. ¿Por qué? Porque uno siempre va a cosechar lo que siembra. Sí, exactamente. Y nosotros tenemos que luchar por esa propia justicia. Como siempre lo dice el presidente López Obrador, la libertad no se implora, se conquista. Y pues yo te quiero agradecer, Horacio, que te hayas conectado con nosotros, que nos hayas ofrecido estas reflexiones, que hayas enriquecido el espacio. Y pues ahí, aquí tienes a tu público, ahí lo tiene usted, al maestro, al flautista, al director de Capela Barroca en México, al queridísimo Horacio Franco aquí en Sin Censura. Muchas, muchas gracias, querido Horacio. Muchas gracias, un saludo a todos allá en el equipo maravilloso, y a don David y a todos, y aquí al público que estoy en el comal y me trate todavía con ellos. Exactamente, exactamente. Ahí lo tiene usted, el maestro Horacio Franco, Gracias. aquí en Sin Censura. Y vámonos